Mi nombre es Itzel Rojas Sánchez, de Ingeniería Agroindustrial, tercer semestre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Hoy hablaré de la obtención de energía vegetal de la materia de bioquímica metabólica. Fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso bioquímico por el cual los organismos con clorofila, plantas verdes, las algas y algunas bacterias capturan energía luminosa transformándolo en energía química. En otras palabras, convierten la materia inorgánica, como el dióxido de carbono, en materia orgánica, como son los azúcares. Es el principal mecanismo de nutrición de las plantas y otros seres autótrofos. La fotosíntesis se lleva a cabo en organelas especializadas llamadas cloroplastos, en las que se encuentra la clorofila, en el caso de las plantas y algas. En cambio, las bacterias fotosintéticas poseen clorofila u otros pigmentos análogos, pero no tienen cloroplastos. Cloroplastos. Los cloroplastos se caracterizan por tener una forma de disco. Los cloroplastos son orgánulos celulares de las células vegetales y de algas que contiene la clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis. La clorofila es un pigmento verde que se halla presente en cianobacterias y todos aquellos organismos que contienen cloroplastos o membranas tilocoidales en sus células. Es responsable en el proceso de la fotosíntesis. Esto incluye a las plantas y diversas algas. Existen dos tipos de fotosíntesis, según la sustancia utilizada para fijar el carbono proveniente del dióxido de carbono. La fotosíntesis oxigénica utiliza agua y produce oxígeno, que es liberado al medio circundante. Se lleva a cabo en plantas, algas y cianobacterias. Por otro lado, esta fotosíntesis anoxigénica, que utiliza el ácido sulfídrico o dihidrógeno y no produce oxígeno, sino que libera azufre, es llevada a cabo por bacterias verdes púrpuras del azufre y pues contiene una clorofila diferente al de las plantas. La fotosíntesis se realiza en dos fases. Está la fase luminosa y una fase oscura. La fase oscura se efectúa en el estroma, mientras que en la fase luminosa pues ocurre en los tilacoides. Estroma. El estroma es la matriz que rodea la grana en la membrana interna de los cloroplastos. Los tilacoides son una estructura membranosa interna en el cloroplasto, donde ocurren las reacciones químicas de la fase luminosa. Un grupo de estos constituye una grana. Desde la antigua Grecia ya se postulaba la relación existente entre la luz solar y las plantas. Sin embargo, los avances en el estudio y la comprensión de la fotosíntesis comenzaron a cobrar importancia gracias a los aportes de un conjunto sucesivo de científicos del siglo XVIII, XIX y XX. Por ejemplo, el primero en demostrar la generación de oxígeno en los vegetales fue el clérigo inglés Joseph Priestley, y el primero en formular la ecuación básica de la fotosíntesis fue el botánico alemán Ferdinand Sachs. La ecuación química de la fotosíntesis oxigénica pues está ahí como se muestra. Está el dióxido de carbono más el agua más la luz solar y la clorofila, y pues tenemos como resultado los carbohidratos, almidones, más el oxígeno. Y pues una forma más correcta, por así decirlo, de la ecuación está como aquí se muestra. Tenemos al dióxido de carbono más agua, que como resultado de la energía de la luz solar obtenemos glucosa más oxígeno. Tenemos moléculas inorgánicas de un lado y moléculas orgánicas como resultado del otro lado. Y pues como resultado de esto obtenemos los productos. Y pues los tres principales productos que resultan de este proceso de la fotosíntesis pues es la glucosa,
que es el azúcar simple empleado de formas diferentes dependiendo de los requerimientos de la planta. Puede llegar a ser consumido de inmediato por las células vegetales, puede ser almacenado en forma de almidón insoluble, también puede ser convertido en sacarosa o utilizado en la síntesis de grasas y las proteínas. Obtenemos también lo que es el agua, que es producida durante el proceso, y pues por lo último obtenemos oxígeno, que una pequeña parte es usada en la respiración de las células, pero la mayor parte del oxígeno es liberado en la atmósfera por medio de los estomas. Y pues la fotosíntesis se compone de dos fases. La fase luminosa, pues en esta fase se dan las reacciones biolumínicas en el interior de la planta, pues quiere decir que la planta capta energía solar por medio de la clorofila y pues la utiliza para producir ATP y NADPH. Todo esto comienza cuando la molécula de la clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas exteriores son excitados, desencadenando una cadena de transporte de electrones que es aprovechada para la síntesis de adenosín trifosfato y nicotina de nin-dinucleótido fosfato. La ruptura de una molécula de agua es un proceso llamado fotólisis. Esta permite que una molécula de clorofila recupere el electrón que perdió al ser excitado, pues en esta se requiere la excitación de varias moléculas de clorofila para llevar a cabo la fase luminosa, y pues como resultado de la fotólisis del agua se produce una molécula de oxígeno, que esta es liberada a la atmósfera como desecho de esta fase de la fotosíntesis. En la fase oscura se da sin necesidad de la luz. Pues en esta fase no necesariamente tiene que ser en la noche, puesto que tiene lugar en la matriz o estoma de los cloroplastos. La planta utiliza oxígeno de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa, que es la energía química, para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocidas como el ciclo de Calvin. Durante este ciclo y mediante la intervención de diferentes enzimas, el ATP y el NADPH previamente formados se utilizan para la fabricación de glucosa a partir del oxígeno de carbono que en la planta toma de la atmósfera. La incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos, pues esta se le conoce como la fijación del carbono. Y pues algunas diferencias es que en la fase luminosa de la planta requiere luz, a diferencia de la fase oscura, que en la planta no requiere luz solar. Otra pues es en el rendimiento de la planta. Es de un 25% en la fase luminosa y de un 75% durante la fase oscura. También está en la localización celular de la fase luminosa, pues en ella se da en los tilacoides, y en la fase oscura pues es en el estroma. En la fase luminosa se transforma la energía luminosa en energía química, y en la fase oscura se hace la síntesis de molecular orgánicas complejas donde se produce la glucosa. Y por último, la fase lumínica es la primera fase de la fotosíntesis, y pues en la fase oscura es la segunda fase que depende de la fase lumínica. Y pues aquí podemos ver un esquema de las diferencias de estas dos fases, que una entre comillas pues es en la noche, pero pues como ya dijimos anteriormente que no se da pues en la noche. Y pues en la fase oscura dice que en el estroma se localiza y pues en ella se realiza la fijación de carbono, mientras que en la fase luminosa es en el tilacoide y pues en ella se produce la transferencia de electrones, y pues podemos ver ahí cómo está el ciclo de cómo se da cada una de estas fases. Y pues muchas gracias por su atención.